Bienvenido al segundo podcast de Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. En el podcast anterior sobre el contexto de la criminología, llevamos a cabo una profundización en el concepto tanto teórico como histórico. Aquí procederemos de igual manera con el término criminalística. Hablar de la historia de la criminalística es hablar de historias en plural. La acepción de que la criminalística no es una sola ciencia es de vital importancia para comenzar a conocer realmente qué es esta disciplina. Y lo primero que podemos decir es que se trata de un concepto análogo al de ciencias forenses. Si realizamos una aproximación contextual al término, observamos que la RAE lo define como el estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del crimen. Aquí ya tenemos un dato interesante, y es el estudio de todos, de nuevo en plural, los indicios. Esto ya nos hace pensar que la criminalística engloba diferentes disciplinas que pueden ser utilizadas para el análisis de esos indicios. Efectivamente, y como decimos, la criminalística no es más que un término de compendio que engloba todas las posibles disciplinas que se ponen al servicio de la investigación de un delito. Podríamos definirlo como la puesta del conocimiento científico al servicio de la resolución del delito a través del conocimiento de las diferentes ciencias. Así, la criminalística no es una disciplina homogénea, sino la confluencia de varios conocimientos separados, aunados con un objetivo común, por lo que su concepción y comprensión proviene de una multitud de aspectos, conceptos y contextos. Bienvenido a Zona Criminal. La criminalística o ciencias forenses engloban a todo el conocimiento que estudia de manera individual un hecho delictivo después de producirse con el objetivo de atrapar al autor, a diferencia de la criminología, que con el estudio del delito como concepto global de manera metodológica intenta adelantarse a este para su prevención. Cualquier ciencia tiene la capacidad para ser considerada dentro de la criminalística. Cualquier disciplina tiene el potencial para ser requerida en el estudio de un hecho delictivo en el amplio concepto del término. Para poder definir el término de manera amplia, vamos a dividir el concepto de criminalística, tomando como punto de partida las definiciones más consensuadas y las ampliaremos de manera técnica. Una de ellas es la aportada por Sosa en 1984 en su libro Criminalística, que la definía como la ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica científicamente un hecho presuntamente delictivo y al presunto autor o autores, aportando pruebas a los organismos judiciales. O como indica Guzmán en 1997 en su densa definición, y le aconsejo se concentre debido a la longitud de la misma, al hacerlo como la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictivo con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruyéndolo o bien señalando y precisando la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Una vez recuperado el aire, terminamos con la definición de López Rey, mucho más directa y conceptual, cuando la definió como la disciplina auxiliar del derecho y del proceso penal que se ocupa del descubrimiento y verificación del delito y del delincuente. En primer lugar, vamos a plantear con estas definiciones, que como vemos son bastante parecidas, más en fondo que en forma, o más específicamente en longitud, el objetivo general, el constructo estudiado por parte de las ciencias forenses. De manera básica podemos destacar que el constructo, el objetivo del análisis, es un hecho delictivo, o presuntamente delictivo, y la finalidad del estudio es la reconstrucción del hecho, la identificación de los delincuentes y de manera práctica diremos que ambos. Es decir,
el objeto de análisis de la criminalística es el estudio de un hecho delictivo, con el fin de obtener la identificación del delincuente a través de la reconstrucción del mismo. Aquí ya tenemos varios conceptos que debemos analizar para poder comprender cómo se lleva a cabo la sistemática de análisis, o lo que es lo mismo, la práctica de la criminalística. Lo primero que observamos es el concepto de hecho delictivo o supuestamente delictivo, y este lo analizamos a través de su reconstrucción, extrayendo todo el conocimiento posible para identificar al autor. Profundicemos sobre este concepto, el de hecho delictivo. Normalmente hace referencia a una concatenación de acciones producidas en una temporalidad en la que se ha desarrollado un delito. Hasta aquí es fácil comprender a lo que nos referimos, pero hagámonos estas preguntas. ¿Es un hecho un acto hermético y coincidente? La respuesta, por supuesto, es que no. Dentro de diferentes hechos delictivos, no tienen por qué estar presentes los mismos elementos. Por lo tanto, descompongámoslo. Estudiemos por un lado el constructo, es decir, el hecho criminal, y por otro las variables que pueden componerlo. Veremos aquí las más comunes y las que en la mayoría, por no decir todas las ocasiones, aparecerán. La primera variable es la localización geográfica. Un hecho siempre se da en algún lugar, pero el hecho delictivo como constructo puede tener varios lugares como variable. Es decir, un hecho delictivo puede darse en varias localizaciones. Imaginemos un secuestro en el cual se lleva a cabo la acción de aproximación en un bar, el secuestro en la calle y se traslada al secuestrado hasta una casa. Tenemos un hecho delictivo que es el secuestro con 3 localizaciones diferentes. Un hecho principal, un hecho secundario y un hecho terciario. La segunda variable es la víctima. En la historia de la criminología, esta no se centró en sus inicios, de hecho, como vimos hasta tiempo después, en el estudio de la víctima como concepto vital de la ciencia. Pero la criminalística, desde el principio, centró su estudio en ella. Es lógico, ya que la mayoría de las ocasiones es de los pocos aspectos que se podrán estudiar. De nuevo, esta variable tiene varias posibilidades. Puede ser que se estudie una única víctima, varias, o que sabiendo que existe una o más, no estén presentes en el hecho. Recordemos el ejemplo que acabamos de poner sobre el secuestro. Ahí no tendríamos víctima física que poder analizar. Incluso la tipología vital cambiará de hecho a hecho. Podremos tener una víctima fallecida, viva, desconocida, etc. Y la tercera de estas variables es el desarrollo. Aquí hablaríamos del cómo se ha producido el hecho. Y sus componentes pueden ser casi infinitos. Podría haberse producido un disparo por arma de fuego, un acuchillamiento con arma blanca, una agresión física sin arma, un desarrollo no violento, por ejemplo cuando se engaña a una víctima y se la secuestra, etc. Estas son las 3 variables que tendremos normalmente para el estudio de un hecho delictivo, con el fin de identificar al autor, el cual obviamente no estará en el hecho de manera física. Así que de manera resumida tendremos el constructo hecho delictivo, que está compuesto por las variables localización, víctima y desarrollo, que a su vez se componen de los ítems número de escenas, número de víctimas, tipologías, acciones emprendidas, etc., con el fin de reconstruir para identificar. Este sería de manera muy básica el objetivo y la sistemática de análisis que dentro de la criminalística habría que plantearse. Ahora bien, como hemos visto, cada concepto puede tener múltiples tipologías y por lo tanto depende de tantos conocimientos como características se muestren, y éstas pueden ser cambiantes. Desarrollemos esto. Cuando nos encontramos ante un hecho supuestamente delictivo, con el estudio de la escena ya se requiere, dependiendo de las características, diferentes conocimientos. Por ejemplo, la lofoscopia para la identificación, normalmente por medio de la dactiloscopia, las huellas dactilares, o la química forense si la escena se da en un bar, mientras víctima y victimario tomaban algo para el estudio de posibles sustancias, por poner 2 ejemplos bastante conocidos. Además, las escenas que componen un hecho delictivo no son estancas sino sistemáticas, esto es, que normalmente, cuando existe más de una escena, otra acción que debe estudiarse es la propia transición entre una y otra. Por
ejemplo, si ésta se realizó en vehículo, el estudio de posibles rastros dejados por los neumáticos, que es otra tipología de conocimiento, el cálculo de la distancia debido a la posible velocidad aplicando la matemática, etc. Esto en cuanto a la localización. Si nos centramos en la víctima como concepto, normalmente identificamos siempre la presencia de la misma y la medicina legal, al médico forense, como el conocimiento científico a ella aplicable. Y es verdad que es sumamente importante, pero por ejemplo el estudio de su ropa, de posibles cabellos dejados por el victimario, el estudio de los insectos para aportar datos muy relevantes, o en el caso de que no se tenga presencia física de la víctima, aspectos como el estudio de trazas o incluso la aplicación de la conocida como autopsia psicológica, serán conocimientos que deberán o que podrán estar presentes. Y en cuanto al desarrollo, por ejemplo, utilizaremos la balística forense en el caso de presencia de armas de fuego, no solo para identificar el arma cuando se pudiera, sino para posicionar al tirador, estudiar la trayectoria, idem con conocimientos específicos con la utilización de arma blanca, o por ejemplo de otros materiales como cuerdas metálicas en un supuesto ahogamiento. Como podemos observar, cada hecho requerirá por sí mismo la aplicación de los conocimientos precisos para poder estudiar y aportar esos indicios que nos ayuden a reconstruir el hecho y a identificar a los autores en último término. Y a pesar de que los conocimientos aplicables pueden ser de cualquier índole científica, normalmente extraída de las ciencias naturales, su aplicación requerirá de varios profesionales en cada una de las materias. A pesar de ello, sí existen algunos tipos de conocimientos que prácticamente siempre serán aplicables o que al menos siempre están presentes como componentes del análisis en criminalística. De manera general, podemos estructurar las siguientes conclusiones con lo poco que acabamos de adelantar. La primera es que en la criminalística no se trata de un conocimiento per se, como sí lo es la criminología, sino de la utilización de diferentes campos, cada uno enfocando su ámbito en una determinada materia para el estudio de un hecho criminal. La segunda es que cualquier ciencia tiene la disposición, dentro de su ámbito de conocimiento, de formar parte de la criminalística. La tercera es que existen ciertos ámbitos de conocimiento extraídos de ciencias naturales que prácticamente solo se desarrollan en el ámbito forense. La cuarta, podemos decir que las ciencias forenses son la aplicación del conocimiento global y específico de diferentes disciplinas al ámbito de la investigación criminal. Y la quinta es que la mayoría de las ciencias aplicadas dentro de la criminalística provienen de las ciencias naturales, aunque no todas. Teniendo esto en cuenta, aquí sí nos gustaría ahondar y explicar de manera más profunda, con un ejemplo, el último punto de la conclusión. Como bien decimos, la mayoría de las ciencias forenses, de la criminalística, provienen de las ciencias naturales, o más técnicamente, de la aplicación de su conocimiento específico. Así, por ejemplo, tendríamos la biología forense, la química forense, incluso la matemática aplicada al estudio de trayectorias dentro de la balística, por ejemplo, como ciencias, digamos, exactas, aplicadas a la resolución de un caso. Pero existen otras disciplinas que no podremos catalogarlas dentro de las ciencias naturales y que realmente forman parte, además, casi en exclusiva, de las ciencias forenses. Aquí encontramos, como ejemplo paradigmático, disciplinas como la mal llamada pericia caligráfica. Si nos fijamos, y podemos hacer este ejercicio, todas las policías científicas cuentan con un departamento que normalmente engloba el estudio de falsificaciones en dos vertientes. Por un lado la documental y por otro la producida manualmente, falsificaciones de firmas, escritos, etc. Y esta última es un buen ejemplo de la no pertenencia a las ciencias exactas, pero sí encuadrada dentro de la criminalística. La pericia caligráfica o grafística se encarga del estudio de la producción gráfica manuscrita, firmas y textos principalmente, para concluir sobre su autenticidad o falsedad. De manera muy básica, la metodología utilizada es la comparación, conocida como cotejo, entre un escrito dubitado, es decir, del que tenemos dudas sobre su autor, y escritos indubitados, sobre los que sí conocemos su autor. También existen otras finalidades u otros ámbitos donde pueda ser aplicado, pero de manera general vamos a quedarnos con este. El cotejo o la comparación
se basa en aspectos clave, conocidos como gestos tipo, aspectos característicos e individualizantes, en el estudio de aspectos macro, etc. Pero aquí se conjugan varios factores que son interesantes. Por un lado, requiere de un laboratorio específico, donde se utilizan acciones que provienen de otras ciencias para la observación de ciertas características técnicas, como la luminiscencia, la comparación espectral, etc. y, por supuesto, la microscopía. Pero esta aplicación de conocimientos, por un lado empíricos y extraídos de otras ciencias, se da para el estudio de una conducta, porque la escritura es una conducta, con unas características muy particulares. Los peritos calígrafos basan su conocimiento en que la escritura se realiza de manera mecánica, por medio de la mano, pero con atributos neurológicos. Es decir, es el cerebro el que escribe, y por ende, aunque sea la mano quien ejecute la escritura, siempre deja unas improntas características, incluso aunque queramos falsearlas. Pero por otro lado, la conducta de la escritura es puramente humana, y carecería de una impronta genética. Como citan Miranda y Abusamra en un trabajo de 2014, el lenguaje escrito no está específicamente predeterminado biológicamente, por lo que las variantes de su creación serán más adaptadas de manera individualizada que determinada por características hereditarias que son, a la postre, más comunes y universales. Aquí cerramos las comillas. Y a partir de estas premisas, es el experto quien, utilizando la observación de estas características, analiza las improntas conductuales de la escritura del escribiente para determinar las posibles coincidencias o no que existan. Como vemos, esta especialidad forense, que forma parte casi exclusiva de los laboratorios de criminalística, pues tiene pocas aplicaciones fuera del estudio delictivo de la falsificación, aúna a conocimientos de las ciencias exactas como base teórica y estudios conductuales, sociológicos y metodológicos de las ciencias sociales, todas ellas al servicio de la investigación forense. Es cierto que esta casuística no es la predominante y las ciencias naturales son el núcleo duro de la criminalística, pero no podemos obviar que también existen unos mínimos grises en la gama cromática de las ciencias forenses. Como dijimos en el primer podcast, esto es lo que tiene el empirismo. Como hemos mencionado anteriormente en cuanto a la metodología utilizada en la criminalística, no hemos terminado de concretar su posible multi- y o interdisciplinariedad. En el estudio de la metodología de las ciencias forenses debemos hablar de dos conceptos. El primero, el método de aplicación a la sistemática del estudio del hecho, y el segundo, el de la metodología de investigación. Si nos centramos en el primero, el método de aplicación o método de desarrollo, haremos referencia sobre todo al protocolo de actuación en una investigación criminal. Aquí, a pesar de que pueda depender de la tipología del delito, por ejemplo, hay protocolos específicos en delitos de violencia sexual, sobre todo, nos centramos en el análisis de las escenas de un hecho. Recuerde, la primera variable de localización geográfica. Existen protocolos establecidos como la preservación de la escena, la recogida de indicios, la cadena de custodia, etc. Y cada uno de los pasos está ampliamente recogido en los manuales y protocolos de intervención. Pero cuando nos referimos a la metodología de investigación, estamos haciéndonos la pregunta de qué tipo de metodología utiliza la criminalística. En primer lugar, debemos decir que las ciencias que forman el corpus de conocimiento de la criminalística son extraídas en su mayoría, como hemos visto y repetido, de las ciencias naturales, por lo que la metodología que utilizan es obviamente científica. Pero las ciencias forenses son la aplicación de estos conocimientos, en ocasiones conocimientos específicos de una ciencia general, como por ejemplo la biología, que extrae ciertos aspectos como el análisis de ADN como conocimiento específico de la propia ciencia, por lo que deducimos que la criminalística extrae el conocimiento que le interesa de cada una para aplicarlo al hecho delictivo. Por lo tanto, no estamos hablando de metodología, sino de metodologías, de cómo consiguen crear conocimiento cada una de las ciencias que son aplicables al estudio delictivo. Aunque realmente el concepto que deberíamos emplear es el de técnicas, ya que la metodología es simplemente la científica, la única que a día de hoy valida sus resultados. Como sabemos, el método científico se compone de manera muy básica y resumida de observación, elaboración de hipótesis, análisis de datos, conclusión y validación.
Cada etapa general está a su vez definida por diferentes variables. Es decir, establecemos un problema que queremos estudiar, modelizamos cómo lo vamos a estudiar, realizamos el contexto teórico, qué se ha estudiado sobre el problema, quién ha hablado sobre él, establecemos las hipótesis que queremos estudiar, recogemos los datos, los analizamos, obtenemos las conclusiones y por último las publicamos. A pesar de que las fases pueden variar dependiendo del objeto de análisis, grosso modo seguirán el mismo esquema, pero el quid de la cuestión está en la fase de análisis de datos o técnica empleada para hacerlo, puesto que no en todas las especialidades científicas se dan de la misma manera. Hay técnicas de correlación, de cotejo, observacionales científicas, es decir, distintas a la observación común, etc. Por ejemplo, la dactiloscopia, como todos sabemos, se basa en el precepto de que no existen dos seres humanos con la misma morfología o dibujos de sus huellas dactilares. Obviamente no se ha estudiado una por una las huellas dactilares de todos los habitantes de la Tierra de manera longitudinal, es decir, también de cada sujeto que vayan haciendo, sino que extraído de una muestra representativa, se ha comparado y correlacionado para afirmar una hipótesis, la que dice que no existen dos sujetos con las mismas huellas dactilares. Esta misma técnica se ha utilizado en el conocimiento de la comparación balística. No se han cotejado todos los proyectiles disparados por todas las armas, sino una muestra representativa de todas, para concluir que cada una deja una impronta única debido a la mínima degradación de cada arma en su proceso de producción. Estas conclusiones son extraídas del desarrollo de investigaciones que también presentan distintas tipologías. Por lo tanto, dentro de lo que conocemos como criminalística, no existe una metodología científica propia, sino que ésta vendrá dependiendo de la ciencia que se aplique y por lo tanto existen tantas metodologías como técnicas de análisis se requieran en el estudio del hecho. Es por eso que si nos fijamos en las unidades de análisis forense, cada profesional aporta un conocimiento científico. El experto en balística, el médico forense, el experto en logoscopia, el experto en análisis biológicos, etc., que estudian de manera pormenorizada su ámbito de estudio y aportan de manera separada sus resultados. Concluimos, por lo tanto, que las ciencias forenses, o criminalística en su concepto singular, es la aplicación de conocimientos específicos de diferentes ciencias de manera multidisciplinar, pero no interdisciplinar. Multidisciplinar, ya que se aplican conocimientos por separado en el análisis del hecho, pero no interdisciplinar, ya que no se crea un conocimiento propio de esta aplicación. Lo que sí existe es el estudio por separado de cada conocimiento, con el fin de que una sistemática explique todos o la mayoría. Esto es lo que conocemos como el trabajo de investigación. Pero no existe un conocimiento propio nacido de la extracción de otras ciencias. Centrándonos ahora en la historia de la criminalística, que como hemos dicho deberían ser las historias de las ciencias forenses, no vamos aquí a explicar cada una de las que más comúnmente se utilizan dentro de la investigación criminal, sino que vamos a responder a dos preguntas. La primera es cuándo nació el término de criminalística, y la segunda, cuándo se utilizó la ciencia al servicio de la investigación forense por primera vez. Si realizamos una datación terminológica, el término criminalística nació en 1892 en Austria, siendo expresado por primera vez por el juez Hans Gross, apareciendo en su obra titulada Manual del Juez, donde se hablaba ya de las ciencias más utilizadas y cómo ponerlas en práctica en la investigación criminal, sobre todo en la inspección ocular. Así que el término, como tal, data de finales del siglo XIX. En 1912, este juez creó un instituto de criminalística, la primera institución que aunaba conocimientos de diferentes ciencias, así como profesionales, a disposición de la investigación judicial. Pero ya antes, algunos investigadores y científicos habían recurrido a la ciencia para intentar, con mayor o menor acierto, no solo resolver casos, sino implementar estructuras y sistemáticas de análisis. Así, por ejemplo, en 1665, Malpighi ya estudiaba aspectos diferenciadores de las huellas dactilares
que publicó en su tesis en 1686, aunque existen registros incluso anteriores de la dactiloscopia que datan del año 650 en China. En 1835, Goddard utilizó las marcas individualizantes en el estudio de un proyectil para la identificación no del arma, pero sí del molde de creación, aportando un indicio que identificaría al autor del disparo. Y después tendríamos autores tan conocidos como Bertillon, que en 1882 creó el método antropométrico, publicado en su tesis doctoral e implementado en la policía de París, o Juan Bucetich, que en 1896 en Argentina implementó el método dactiloscópico. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de Locard, nacido en 1877 y fallecido en 1966, y su conocido principio de intercambio. Todos estos antecedentes y muchos más fueron los que instauraron como necesaria la utilización del conocimiento científico a la resolución de los casos criminales con el fin de identificar al autor o autores de los delitos. Como vemos al principio, el conocimiento científico de la criminalística se basaba sobre todo en la identificación individual de los autores, centrados en la antropometría, con especial dedicación a la dactiloscopia. Podríamos decir que la dactiloscopia fue la disciplina que hizo interesarse por la aportación de la ciencia al ámbito forense. Tal vez fuera más conocida por todos los trabajos que se publicaron sobre ella en revistas de reconocido prestigio como Nature, donde en 1880 se llevó a cabo la primera gran publicación al respecto realizada por el médico Henry Fall, o por los conocidos estudios de Galton, además por supuesto de los autores estudiados. A partir de aquí, por supuesto antes también, pero de manera más metódica y estructurada, las ciencias naturales comenzaron a implementarse como un recurso, digamos, seguro para obtener evidencias objetivas en el estudio criminal. Pero no fue ni mucho menos en el siglo XIX, centrándonos ya a la segunda pregunta, cuando se utilizó por primera vez el conocimiento científico para resolver un crimen. Ni siquiera en el siglo XVIII o XVII. El primer registro con veracidad sobre la utilización de la ciencia natural para la resolución de un crimen, en concreto de un asesinato, se dio en China en el siglo XII a.C. En la antigua China era común que los jueces fueran a su vez detectives, investigadores y científicos, es decir, ellos elaboraban desde la investigación hasta la sentencia. Tenemos que tener en cuenta que a nivel científico y sobre todo médico, en aquellos tiempos la medicina y su estudio era una de las mayores preocupaciones en China. Pero no fue la medicina quien ayudó a Sun Tzu, investigador, médico y juez del caso, que no debe confundirse con el autor de la conocida obra El arte de la guerra, a resolver el asesinato de un campesino que encontraron decapitado en un arrozal. Como médico, Sun Tzu concluyó que se había utilizado una hoz para proceder a su decapitación y congregó a todos los campesinos del poblado al que pertenecía la víctima junto con sus hoces. Nadie sabía el porqué y presumiblemente el asesino habría limpiado su hoz para que las autoridades locales no observaran restos de sangre en ella. Sun Tzu no tuvo más que esperar a que todas las moscas acudieran de manera inequívoca a una sola hoz, posándose en los pequeños e invisibles para el ojo humano restos de sangre que quedaban en ella. El olor que desprendían las minúsculas cutículas y el increíble olfato de los insectos hicieron el resto. La prueba fue tan gráfica que el asesino no pudo sino confesar. Y efectivamente, fue la entomología, aunque ni siquiera aún tenía ese nombre, la primera ciencia que formó parte de la criminalística. Sun Tzu publicó en 1235 a.C. el libro El lavado de los agravios, donde dio a conocer el caso. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si quiere profundizar, como haremos siempre, le dejamos la bibliografía utilizada para la elaboración del tema en la descripción. Muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.